A continuación estaremos presentando la lección número 4, el poder de la palabra de Dios, del diplomado sobre la autoridad espiritual en el creyente. En ese momento vamos a enfocarnos a las siguientes 3 lecciones que refieren o están dedicadas a 3 de las armas más poderosas que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes para enfrentar el mundo de la oscuridad. Enfrentar las huestes de Satanás, sus principados, sus gobernadores, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo ese mundo, ese ejército del mundo de la oscuridad debe ser enfrentado con las armas espirituales que Dios nos da a través de su reino espiritual de luz. Nosotros estamos dotados por Dios de armas espirituales capaces de destruir cualquier fortaleza que el enemigo establezca frente a nosotros. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, el Señor le dijo a sus discípulos: yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero he aquí les doy poder, potestad, autoridad de hollar serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará, dice las Escrituras. Tenemos que creerlo. El apóstol San Pablo habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, este ciclo contra huestes espirituales de maldad. Es decir, es un ejército establecido y en orden, siempre dispuesto a enfrentarse a Dios y a destruir la obra de Dios, que es la iglesia en este mundo. El texto que vamos a leer y que vamos a utilizar para las próximas 3 clases, que se van a referir a 3 armas supremamente importantes de ataque. En la clase anterior miramos 5 armas que nos permiten vestirnos para protegernos de los dardos de fuego del maligno. Con ellas nos vestimos, resistimos, estando firmes y enfrentamos al enemigo, y solo enfrentándole tenemos la victoria. Pero Dios nos ha entregado 3 armas espirituales poderosísimas que, si aprendemos a manejarlas, siempre tendremos la victoria, nunca seremos derrotados. Comenzando con que tenemos que aprender a vestirnos con la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Siempre habrá un día malo en que el diablo, como un cazador, observa su presa y él sabe qué día puede atacarnos. Él espera, es sigiloso, es paciente. Él trabaja detrás de bambalinas, detrás de las cortinas. Su mayor, como lo vimos en las 2 primeras clases, su mayor estrategia es permanecer siempre en oculto. Él es traicionero. Pero nosotros tenemos armas espirituales y vamos a estudiarlas en las próximas 3 clases, y hoy vamos a ver la primera de ellas, el poder de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros y cómo usarla. Pero leamos el texto que nos va a servir muchísimo para estas clases. Cuando Pablo, él conoció, estando en Éfeso, lo que se venía sobre la iglesia con el ingreso de hombres con apariencia de predicadores, pero que con sus enseñanzas distorsionaban la verdadera imagen de Cristo, y muchos introdujeron pecados, costumbres mundanas que hicieron mella en muchísimos creyentes en ese tiempo. Él entró en grande preocupación por todo esto. En su despedida a Éfeso, él observó y lo anunció, y Dios se lo mostró, que después de su partida entrarían hombres malos que no perdonarían el rebaño, como lobos rapaces que entrarían a descuartizar, a despedazar el cuerpo de Cristo. Y su preocupación no era para menos. Esta era una forma más efectiva que el diablo utiliza para desestabilizar la iglesia, desviando la atención y la mirada de la iglesia de Jesucristo. Siempre tenemos que tener nuestra mirada en Él, en todo instante, en todo momento, a toda hora, en cada minuto de nuestra vida. No podemos descuidarnos. Y el mismo Pablo lo dijo: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Esto se maneja por fe. No podemos desviar nuestra mirada del autor de esa fe, del que produce fe cuando tenemos su presencia en nuestra vida. El texto que quiero invitarlos a que analicemos antes de la primera clase se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, del versículo 3 al versículo 5. Y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tenemos flaquezas, somos débiles, pero somos poderosos.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, esto es una guerra, estamos en el cuartel de Dios, la iglesia es un ejército en orden, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Me llama la atención. No militamos según la carne. Y dice el texto que me llama más la atención es porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Señor le dijo a sus discípulos: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos, pero he aquí os doy poder, autoridad, potestad de hollar serpientes, refiriéndose a toda esa cantidad de alimañas que existen en el ejército de Satanás. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y sobre escorpiones. Les doy. Él no está diciendo, cuando ustedes necesiten, yo entro a trabajar. Yo les doy. Uno de los problemas que hemos tenido muchísimos creyentes y al inicio de nuestra vida cristiana es pensar que todo lo tiene que hacer el Señor. Vamos a orar por un enfermo. Señor, sana a este enfermo. Señor, vamos a orar por una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, vamos a colocar la mano. No, Señor, llénalo con su Espíritu. Todo se lo ponemos al Señor. Echar fuera demonios y siempre llamamos al Señor. Un creyente que haga eso está totalmente despistado. Realmente está en la peor ignorancia respecto a la autoridad espiritual que Dios nos ha dado a nosotros. Y Dios nos ha dado eso y muchísimo más. Él simplemente nos acompaña. En la comisión de los 70, Él no fue con ellos y ellos echaron fuera demonios, sanaron enfermos, predicaron la palabra. No estuvo con ellos. Él estuvo ahí porque en un momento dado tuvo que enfrentar a Satanás, viéndolo caer como un rayo destructivo sobre ellos mientras cumplían la comisión que el Señor les había enviado. Entonces, los que tenemos que actuar, los que tenemos que utilizar esas armas, somos nosotros. Es una delegación de autoridad y de poder. Pero mire lo que dice. Quiero que esto quede supremamente claro. Quiero repetir el texto. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Quiénes tenemos que destruir las fortalezas? Nosotros. En las señales que se establecen en el Evangelio según San Marcos, refiriéndose a la gran comisión de Marcos, él les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere fuere condenado. Pero me llama la atención lo que sigue. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes echarán fuera demonios? Pues nosotros. No es Cristo el que viene a echar fuera demonios. Nosotros lo echamos es por esa autoridad y porque en medio de todo eso tenemos el Espíritu Santo por dentro, tenemos a Cristo. Fuera de eso, nosotros no vamos a echar fuera demonios en nuestro nombre. Vamos a echar demonios, sanar enfermos, hacer milagros, y todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer es en el nombre del Señor y utilizando esa palabra. Y en alguna ocasión utilizando el poder de la sangre de Jesucristo. Esas tres armas tenemos que aprender a manejarlas. Como buenos esgrimistas debemos utilizar la palabra del Señor. No sé si ustedes recuerdan que cuando estudiamos en la clase pasada lo correspondiente a la armadura de Dios, hablamos de cinco armas de defensa, pero no mencionamos una sexta que plantea Pablo en la armadura de Dios, que se llama la espada del Espíritu. Esa espada del Espíritu somos nosotros los que tenemos que manejar. A eso lo vamos a llamar en esta clase la autoridad o el poder de la palabra de Dios siendo utilizada por nosotros, la iglesia y cada creyente en particular. El apóstol Pablo nos presenta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como parte primordial de la armadura de Cristo, y es utilizada por Pablo como referencia a los diferentes tipos de espadas que utilizaban los legionarios romanos en sus campañas de conquista. Hay un gran hombre, un gran teólogo, he sido un seguidor de él,
tiene unos manuales extraordinarios, se llama Matthew Henry. En la hechura de mis libros, son varios libros que he logrado terminar. Siempre he contado, yo no manejo tan perfectamente el griego, pero me ha tocado acudir a esa capacidad de ese hombre de interpretar el griego y traducirlo a los diferentes idiomas en el mundo. Matthew Henry en su comentario bíblico dice lo siguiente respecto a este vocablo de la espada del Espíritu. Y él dice, el vocablo señalado en Hebreos 4:12 es utilizado por el autor sagrado a los hebreos como espada que se llama Macaira, el mismo de Efesios 6:17. Mientras que en todos los demás textos se utiliza la palabra rompaya, la espada larga de ataque. La macaira era una daga corta de ataque con la capacidad de un bisturí. Continúo con mis comentarios. La espada utilizada por los legionarios romanos era una espada corta que se hizo famosa en la lucha cuerpo a cuerpo, porque cuerpo a cuerpo no podían utilizar una espada larga, pesadísima, destructiva. Utilizaban dos espadas, una para cuerpo a cuerpo cuando se enfrentaban con el enemigo y la otra cuando se enfrentaban en forma destructiva a ejércitos dispuestos en orden. Los soldados podían utilizarla en diversas posiciones, blandiéndola en el aire, de un lado a otro, haciéndolo en forma defensiva, como también lo hacían empujándola en el cuerpo de la víctima hasta la empuñadura, haciéndolo en forma de ataque, de tal manera que se constituía en un arma para defensa y ataque. Se utilizaban para las dos cosas. La majaira demostró ser más mortal de las armas que se utilizaron en los tiempos antiguos como un arma de ataque de los soldados romanos. La mayoría de los soldados utilizaban espadas más largas, por lo tanto pesadas, con un solo filo. La anterior tenía doble filo. Contrastando con la destreza y rapidez que eran utilizadas con la espada de dos filos y que es la pequeña, la majaira. La palabra de Dios es espada de dos filos. El escritor sagrado de los Hebreos nos presenta el sentido metafórico que expresó Pablo cuando expuso la armadura de Dios en Efesios 6:17. Y observamos. En Hebreos 4:12 al 13, Pablo refiriéndose a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice textualmente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y continúa diciendo el escritor sagrado, y no hay cosa creada sobre esta tierra, sobre este mundo, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Repito, Hebreos 4:12 al 13. Los diferentes escritores sagrados en la Biblia utilizan la expresión palabra de Dios para referirse a la acción de una espada. Por ejemplo, vámonos al Antiguo Testamento. Isaías dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11:4. Oseas, el profeta, dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Oseas 6:5. Pablo utiliza esta misma metáfora para referirse al juicio del Señor sobre el anticristo en su venida. Y el texto es extraordinario, lo expresa Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:8, y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, refiriéndose a su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la expresión del escritor sagrado en Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Dice, la palabra de Dios es viva, tiene vida y eficaz.
no se equivoca, va a donde tiene que ir y es un golpe certero. La acción de la palabra de Dios al entrar en el corazón humano es restablecer el verdadero estado de sensibilidad que Dios requiere del hombre ante su presencia. La palabra de Dios encuentra inicialmente un corazón perverso, oscuro, engañoso como lo dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. La palabra de Dios es viva e inspirada por Dios según Juan 6 al 63. Segunda de Timoteo 3:16, primera de Pedro 1:23 al 25. Juan presenta a Jesús como el verbo de vida. Juan 1:1 y Filipenses 2:16. La expresión espíritu de vida es encontrada reiteradamente en las Escrituras para denotar o mostrar una acción conjunta. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Qué palabras tan maravillosas del Señor. La palabra de Dios es vida. Las Sagradas Escrituras nos presentan un enfoque muy importante acerca de la vida que la palabra de Dios proporciona cuando es escuchada, para lo cual examinaremos las palabras que Dios le dio a la primer pareja en el Edén. Tomemos desde ahí su palabra. Dios les dice: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás. Lo dijo su palabra, Génesis 2:16 al 17. Esta palabra, más que una amenaza, algunos la toman como una amenaza, tenían el objeto de librarlos de la muerte, advertirles, decirles dónde estaba el peligro. Les estaba exhortando acerca de un inminente peligro que había sobre ellos. Y Dios quería librarlos a través de su palabra. Obedecer su palabra hubiera significado literalmente vida para ellos. La palabra de Dios y la tentación del diablo en el huerto del Edén merece ser analizada un poco, porque entenderemos un poquito más lo que estamos refiriendo sobre la palabra de Dios. La tentación no fue dirigida a su condición humana ni a su carne, ya que no existía aún la degradación por el pecado. El problema radicaba en los deseos de la mente, en los apetitos hacia los deleites y sus sensibles inclinaciones por la curiosidad y la ambición del saber y a la vanagloria de la vida, que es donde está la caída de cientos y cientos de hombres y mujeres que quisieron ser salvos y al final terminaron en la condenación. Según Juan capítulo 2, versículo 16. Era el freno para llegar a ello era precisamente la palabra de Dios, el mandamiento de vida. En la tentación del Edén hay una participación funesta, oscura, triste del diablo, quien tiene una particularidad, conoce el carácter de Dios y su palabra. El diablo la conoce según Santiago 2:19. Además, tiene la habilidad para aplicarla de acuerdo a sus propósitos perversos y egoístas. La puede transformar, tergiversar, cambiar, torcer. El diablo sabía que mientras el hombre estuviera en la perfecta comunión con Dios, como ya lo hemos hablado, sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe en todo instante de su vida, no le podría destruir. La partida de Satanás debía jugar en ese momento era separar de alguna manera al hombre de su creador, alejarlo de él. Y la mejor manera que encontró fue la más vergonzosa e infame. Primero desacredita a Dios ante el hombre, poniendo en duda su palabra y calumniándole, aseverando que los ojos del hombre serían abiertos si desobedecían a Dios. Y en segundo lugar, buscó el vaso más frágil para la tentación, asaltándole cuando estaba sola
y a través de ella tentar al hombre. Tercero, aprovechó que estaba cerca del árbol, no lo hizo antes. Solo así la tentación podía tener más fuerza, cobrar más fuerza, lo que nos enseña que el hombre no debe estar cerca de lo que Dios prohíbe. El propósito del diablo será siempre inhabilitar la palabra de Dios, anularla y hacerla ineficaz. La palabra de Dios y la tentación de Jesús en el desierto. En la tentación de Jesús en el desierto, el diablo, aún más que en el Edén, se muestra como un erudito de la palabra de Dios. El diablo sabe mucha más Biblia que muchos predicadores y muchos supuestos maestros en este mundo. Pero a la vez se muestra como un maestro de la deformación de la palabra. Cómo la cambia, cómo lo utiliza a su favor y la utiliza para tentar al Señor. Quiere como al principio destruir al segundo Adán. Ya destruyó al primero, ahora vamos a destruir el segundo Adán, dijo él, y usó la palabra de Dios a su antojo y acomodo. Le sube al pináculo del templo y le dice, escuchen esto, lo subió al pináculo del templo. Muchos creyentes y hombres de Dios han sido trasladados por el diablo a situaciones bastante difíciles, incómodas, peligrosas, pero el Señor conservó su lugar a pesar de que estaba débil, haciendo un ayuno de 40 días y 40 noches. Le dijo al Señor, mire lo que hace el diablo. Si eres hijo de Dios, nótese que el diablo provoca su honor y su divinidad, lo exalta. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 5 al 6. Al examinar el texto encontramos la astuta habilidad del diablo para utilizar la palabra de Dios en favor de sus propósitos perversos. El poder de la palabra de Dios en acción. Miremos hasta dónde alcanza el poder de esa palabra. Dios con su palabra hizo los cielos y la tierra. Solo bastó decirlo y aparecieron las grandes lumbreras. Apareció todo cuanto existe, solo lo dijo. El apóstol Pablo nos dice sobre esto porque en él, ese es uno de los textos más hermosos que nosotros utilizamos en cuanto a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta ese texto. Y él lo dice de la siguiente manera. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:17. Al creador solo le bastó decir, sea hecho, y todo fue hecho, de la nada, de donde no existía absolutamente nada. El salmista David nos amplía un poquito más sobre esto y nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento, alabanzas al nombre del Señor, por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, y él mandó y existió. Salmos 33:6. La palabra de Dios en el establecimiento del reino de los cielos. En el inicio de su ministerio y el restablecimiento del reino de Dios en la tierra, era vital que trajera un poder supremo como fue su palabra, para que al enfrentar toda forma de maldad establecida sobre la tierra, pero Jesús había venido para deshacer las obras del diablo. El universo presenció un movimiento inusitado de demonios cuando el Señor apareció para hacerle resistencia y oposición al reino de Dios. Pero también el mundo contempló un poderosísimo despliegue de poder a través de su palabra, haciendo posible toda clase de conversiones a Dios, liberaciones, sanidades, secundadas de toda clase de milagros y prodigios maravillosos. El centurión romano pudo entender la autoridad de la palabra de Dios cuando dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:8.
En su ministerio Jesús presentó su palabra como quien tenía autoridad y sigue teniendo autoridad. Y la gente se maravillaba en Mateo 7:29, Marcos 1:22, Lucas 4:32. Y al decir cállate y sal de él, demostró que su palabra tenía autoridad sobre los demonios. Marcos 1:25, Lucas 4:35. Cuando dijo, quiero ser limpio, su palabra demostró su autoridad sobre las enfermedades. Mateo 5:24, Marcos 2:11. Extiende tu mano. Marcos 3:5. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Marcos 9:25. Estos textos nos muestran la autoridad de la palabra del Señor Jesús sobre las enfermedades y sobre los demonios. Mateo nos resume en un solo texto. Es uno de los textos y es el texto que yo como predicador siempre he utilizado. Y mucha atención a lo que viene, porque de esta lección tenemos que aprender a utilizar la palabra del Señor. Pero utilicemos el texto, manejémoslo correctamente, profundicémonos en él y si es posible, aprendámoslo de memoria. Mateo 8, 16 al 17. Mire lo que dice. En su ministerio el Señor dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso también lo encontramos en Isaías 53, del 4 al 5. No podemos echar fuera demonios si antes no citamos la palabra. Cualquier texto. El Señor utilizó Isaías 53. El mismo Señor, antes de echar fuera los demonios, utilizó un texto. Hay quienes, cuando van a orar por un enfermo, de una vez echan fuera la enfermedad. No, Señor, hay que utilizar la palabra. Es que esa palabra tiene un poder. Somete a los enfermos solo pronunciando la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Repito el texto. Cuando llegó la noche trajeron a él, al Señor Jesús, muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó con la palabra. El Señor Jesús con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El mismo Señor utilizó la palabra. La palabra escrita. La palabra de Dios está investida de autoridad divina. La palabra de Dios es la extensión de la personalidad y carácter de Dios en nosotros. Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Esos jóvenes que hoy en día se convierten, cuando yo me convertí al Señor tenía 17 años. Y lo primero que hice, a mí nadie me dijo, Dios mismo me fue guiando. Lo primero que hice fue aprenderme en el primer año más de 300 textos de las Escrituras. Acababa de terminar mi bachillerato, tenía mi mente demasiado hábil, demasiado abierta. Todo lo que yo aprendí en esa época, esos primeros años de mi vida cristiana, se me fueron quedando. Muchos de los textos que yo cito de memoria fueron aprendidos cuando tenía 17 años. Hay predicadores que pretenden predicar sin conocer la Biblia. Hay otros predicadores que pretenden predicar solo por revelación. Eso es poner de esclavo a Dios. Nosotros tenemos que aprender la palabra y utilizarla en el momento en que la necesitemos. Hay circunstancias, hay situaciones en la vida en las que necesitamos en un momento dado utilizar ese texto que nos va a enfrentar al diablo, a sus huestes de maldad, o a la circunstancia o situación que tengamos que vivir en nuestro estado de predicadores, de misioneros o como siervos del Señor. La palabra de Dios es eso, es la extensión de ese poder, de esa palabra, del que está dentro de nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo.
y está investida de su autoridad divina. La misma autoridad que hizo los cielos y la tierra es la autoridad que nosotros tenemos cuando utilizamos esta palabra. Por lo cual debe ser acatada y obedecida, tanto por los ángeles como por los hombres. Deuteronomio 12:32, Salmo 103:20. La palabra de Dios es permanente, no cambia. Hay muchas iglesias, muchas organizaciones, muchos pastores que han pretendido a través de los años cambiar las escrituras. Y las escrituras no pueden cambiarse. Alguien decía alguna vez en una reunión, es que lo que pasa es que los tiempos han cambiado y tenemos que ajustarnos a los tiempos. Mentiras del diablo. La palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Cambiará el hombre, pero el hombre tiene que ajustarse a la palabra, porque la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios en griego se lee logos, teo, de donde viene teología. En el Nuevo Testamento se refiere al mensaje del Evangelio o al mensaje predicado por Cristo y los apóstoles. En Lucas 5:1, Lucas 8:11 al 21, Hechos 6:2, Efesios 6:17, Hebreos 6:5, 13:7 y 1 Pedro 1:23. En este sentido se empleó también la expresión palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 1:8, 2:13, 2 Tesalonicenses 3:1. También se le llamó la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, Hebreos 6:1, y las palabras del Señor Jesús. También se le llamó las palabras del Señor Jesús en las Escrituras, Hechos 20:35 y 1 Timoteo 6:3. Esos son los términos que se utilizan para referirse a la autoridad de la palabra. Ahí están los textos en el manual Derribando Fortalezas. En esta lección importantísima es la lección el capítulo número 12. Ahí están todos los textos que estoy leyendo en este momento. La predicación de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Examinemos un poquito sobre eso. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento pocas veces utiliza la expresión palabra escrita, refiriéndose a lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, excepto en Marcos 7:13, cuando se refiere a la ley de los judíos que era anulada por la tradición, y en Juan 10:35 refiriéndose al Salmo 82:6. La expresión que fue referida reiteradamente como el conjunto de los libros del Antiguo Testamento fue escrituras. Cuando la Biblia menciona las escrituras, está refiriendo al Antiguo Testamento. La palabra escrita y la palabra revelada. Aquí vamos a estudiar algo supremamente importante. Les pido toda su atención y revisen lo que voy a enseñar, lo que voy a explicar en este momento. Hay dos palabras que encontramos en las Escrituras, dos palabras que encontramos en la práctica de nuestra vida cristiana y especialmente en la práctica como servidores, personas que tenemos un ministerio y lo estamos ejecutando. La palabra escrita que encontramos, que son los 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, es palabra escrita, y hay una palabra revelada. Hay un momento en que Dios, en la vida del creyente, manda un mensaje que es palabra de Dios, y eso lo vamos a estudiar en este momento. Existen en la Sagrada Escritura dos términos griegos para referirse a la palabra de Dios. Una lo encontramos como logos y el otro rema. Estudiemos un poquito el logos. El logos es la palabra escrita, se refiere a la que encontramos a lo largo de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. En el desierto es utilizado por el Señor. La expresión escrito está 3 veces, Mateo 4:4, 7:10. Mateo la utiliza cuando dijo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, refiriéndose a la palabra escrita de Isaías 53, versículo 4. Entonces, la primera, logos, que es la palabra escrita, y en segundo lugar tenemos rema. ¿Qué es rema?
Es la palabra que es revelada. Algunos de ustedes cuando les ha tocado predicar están predicando y de un momento a otro vienen cosas fantásticas que en sano juicio no las hubiera podido entender. Está predicando y se profundiza en temas que nunca los había estudiado. O hay momentos en que se necesita una revelación y lo que está diciendo, aunque no está escrito, es una palabra revelada por parte de Dios. Acuérdense que entre los 9 dones del Espíritu Santo hay palabra de ciencia y hay palabra de sabiduría, que son expresiones que muestran revelación, que muestran un rema en determinado momento en la manifestación de la palabra del Señor. Entonces existen dos formas en que Dios nos habla. Primero, logos, cuando hablamos de la palabra escrita, y rema, cuando es una palabra directamente revelada por Dios. Aquí hay mucho peligro, en rema, que es lo revelado. Aquí encontramos cómo muchos predicadores asumen como palabra revelada de Dios muchos dichos, muchas ideas, muchos pensamientos. Y en esto puede haber mucha confusión. Hay personas que creen que Dios les reveló y realmente fueron ellos los que sacaron una conclusión, los que tomaron una decisión y pensaron que era de parte de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado porque podemos tergiversar la palabra de Dios o asumir que es Dios el que está hablando y somos nosotros los que estamos tomando como de Dios una palabra que es nuestra. Sin embargo, cuando el creyente tiene una palabra revelada, debe estar completamente seguro que proviene del Espíritu Santo. Mucho cuidado acá. Yo recomendaría, y lo he recomendado mucho, que si una persona se ha equivocado en algunas apreciaciones pensando que es la palabra de Dios, que tenga mucho más cuidado y confirme directamente. Yo acostumbro, los que trabajan conmigo y las personas que son directivos en la organización que nosotros estamos administrando, en las enseñanzas que yo estoy impartiendo en el instituto, yo prefiero esperar 1, 2, 3 días, inclusive esta semana, estar convencido que es Dios. Ya uno con los años aprende a saber cuándo Dios le está hablando a uno. Y Pablo muchísimas veces lo entendió. A través del Espíritu Santo lo guió y lo llevó a sitios donde solo la palabra de Dios le estaba imponiendo su dirección. Es muy importante esta última parte. El Señor Jesús no siempre utilizó la palabra escrita en la cual citó las escrituras del Antiguo Testamento. Generalmente tenía una palabra revelada para cada ocasión. La rema, la palabra rema, es decir, la palabra revelada por el Espíritu Santo, requiere de fe, absoluta consagración. Esa palabra llega a gente que se ha metido en ayuno semanas, por lo menos una semana, 7 días. Y es solo a través de ella, de esta palabra, como se puede llegar a la revelación y a la búsqueda incesante de Dios. Es a través del Espíritu Santo como las palabras de Dios son más claras y audibles. La palabra revelada, que tiene poder creador en sí misma, es la que necesitamos predicar para que produzca los efectos portentosos con los que Pablo la predicó, según 1 Corintios 2, del 4 al 5. Por ejemplo, Pablo lo dijo muy claramente: cuando fui a vosotros no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder. Su palabra era una palabra poderosísima, ya fuera escrita o ya fuera revelada. Relación directa de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esta parte es supremamente importante para los que pregunten si es importante recibir o no recibir el Espíritu Santo. La palabra revelada requiere de un acercamiento muy profundo hacia Dios a través de una relación muy íntima y estrecha hacia Dios a través del Espíritu Santo. Requiere una sensibilidad espiritual ilimitada del creyente que parte de una vida apartada y consagrada totalmente a Dios en oración. La eficacia de la predicación de la palabra depende exclusivamente de la obra del Espíritu Santo. Su poder no tiene límites ni restricciones. Él es quien revela su palabra y es quien ejecuta su palabra. Es el Espíritu Santo quien utiliza a los seres humanos
para la propagación de la verdad eterna. Y hay algo más. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra que hemos aprendido para el momento más indicado. Y finalmente quiero mencionar lo siguiente. La predicación de la palabra de Dios permite la exhortación, la explicación, la proclamación de la verdad escrita. Ella por sí misma tiene poder y trae gracia y salvación. No necesita ayuda de nada. No hay que agregarle nada excepto un predicador ungido por el Espíritu Santo. Solo necesita eso, la palabra. No cualquier vaso sucio, inmundo, con manchas, con pecados sin resolver ante Dios. La eficacia de la predicación de la palabra de Dios depende en gran manera de quién la predica. Y esa es la razón por la cual muchos tienen mayor éxito que otros. No es que Dios sea exclusivista o es que Dios prefiera a unos y no a otros. Es dependiendo de la forma de buscar la presencia del Señor. La última lección, el último capítulo que vamos a examinar en este diplomado se va a referir a eso. ¿Cómo debemos buscar nosotros a Dios? Y especialmente en ayuno y oración. La eficacia de la predicación de la palabra de Dios depende en gran manera, recuérdenlo siempre, de quién la predica. La palabra de Dios es obra del Espíritu y Él siempre honrará su obra, revelando su plan, instando al pecador a escucharla, redarguyéndolo y llevándolo al arrepentimiento y en forma especial respaldando a quienes la predican. Dios les bendiga.